Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la continuidad en las disposiciones celulares. Las neoplasias que tienen su origen en epitelios de revestimiento o en epitelios glandulares van a tener similares disposiciones celulares, independientemente del lugar de origen. Por ello, a fin de no ser muy repetitivo, tan solo haré alguna referencia a ellas, ya que las morfologías serían superponibles independiente de su origen. Presentaciones citológicas en las muestras ginecológicas. El componente epitelial de las células esfoliadas de la vagina son elementos epiteliales superficiales que se presentan con buena morfología. Este epitelio madura bajo la influencia de las hormonas. Los cambios cíclicos de las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona se reflejan en la maduración del epitelio vaginal y en la disposición celular. En la toma de muestras citológicas a nivel vaginal, en la fase proliferativa, la disposición celular va a ser predominantemente aislada y en la fase secretora en agrupamientos con frecuentes plegamientos citoplasmáticos. En la imagen, células epiteliales en la fase proliferativa y secretora. Las células naviculares son una variante de las células intermedias, con bordes citoplasmáticos más gruesos y núcleo excéntrico. La exfoliación de estas células ocurre en ciertas condiciones, como el embarazo o la menopausia, pero también pueden observarse en otras situaciones. Generalmente se disponen en placas, constituidas por variable número de ellas. En la imagen, aspectos de células naviculares. El frotis atrófico representa un déficit de la maduración del epitelio, representado por células basales y parabasales. En la imagen, frotis atróficos, uno de ellos con fondo sucio, constituido por células basales y parabasales con variable tamaño y reacción tintorial, dispuestas aisladas acompañadas de elementos inflamatorios. En la imagen, frotis atrófico, constituido por células basales dispuestas en placas formando cohesión celular, con borramiento de los límites citoplasmáticos. El frotis atrófico se traduce en un déficit de la maduración del epitelio, representado en exclusiva por células basales y parabasales formando grupos de aspecto sincitial. Las perlas córneas son nidos de celularidad escamosa queratinizada que constan de capas concéntricas de células escamosas. Son frecuentes en el carcinoma epidermoide bien diferenciado, pero también se encuentran en condiciones benignas. En las imágenes, aspectos de algunas de ellas. La metaplasia escamosa es una alteración morfológica del epitelio de la zona de transformación. La morfología de las células metaplásicas varía ampliamente y dependen del grado de maduración del epitelio metaplásico. Generalmente se presentan aisladas. En la imagen, presencia de células metaplásicas presentando proyecciones citoplasmáticas. El epitelio de regeneración es el tejido epitelial que se forma para reemplazar o reparar epitelios dañados o perdidos. Este proceso es una característica de muchos tejidos, como la piel, la mucosa intestinal y el epitelio corneal. La reparación de un epitelio ulcerado o erosionado es llevada a cabo mediante la proliferación de la capa de células basales del epitelio adyacente y la expansión de las células de reserva que finalmente se transforman en epitelio cilíndrico o epitelio escamoso maduro. El epitelio de regeneración se presenta predominantemente en placas, con buena cohesión celular y límites citoplasmáticos imprecisos. En las imágenes, láminas celulares de epitelio de regeneración. Para analizar la morfología de las células glandulares es necesario conocer el procesamiento que tuvo la preparación, estableciendo si se trata
de un extendido de citología convencional o es una citología procesada por la técnica de medio líquido. Hoy se disponen de elementos de toma más anatómicos que mejoran la recolección de la muestra celular. El uso del citocepillo como uno de los elementos para obtener el material celular endocervical ha redundado en beneficio de mejores muestras de esta área. La morfología celular difiere de acuerdo con la orientación que se tengan las células en el extendido. En una vista lateral se observan formaciones en empalizada, pero cuando su disposición es frontal se presentan en panal de abejas. En las imágenes, disposiciones en panal y en empalizada de células endocervicales. En citología, el término feathering o aspecto de plumas se refiere a un patrón celular donde las células muestran una apariencia como si estuviesen desplumadas. Esta morfología puede corresponderse con procesos benignos y malignos. En las imágenes, láminas con bordes celulares desflecados. Las células endometriales se pueden apreciar en los primeros días del ciclo menstrual. Son células con escaso citoplasma y núcleo oscuro, muchas veces dispuestas en acúmulos tridimensionales. La presencia de estas células en mujeres premenopáusicas y menopáusicas pueden suponer patología. En las imágenes, acúmulos de células endometriales. El éxodo endometrial es una imagen característica que se aprecia más frecuentemente entre los días 5 y 7 del ciclo. Es un acúmulo esférico de células epiteliales en torno a un grupo central de células estromales. En la imagen, grupo de células endometriales con un aspecto característico, con zona central y periférica bien diferenciadas, constituyendo un éxodo. La presencia del DIU puede inducir alteraciones celulares que pueden llevar a confusión. Las células glandulares plantean problemas diagnósticos. Pueden formar grupos papilares o acinares. Presentan múltiples vacuolas citoplasmáticas. En la imagen, grupos de células glandulares irregulares con discreta superposición nuclear y citoplasma vacuolado. En los carcinomas ginecológicos, carcinoma epidermoide y adenocarcinoma, la morfología y la disposición celular guarda relación con el grado de diferenciación del tumor. En general, el carcinoma epidermoide tiende a presentar celularidad más disociada, mientras que el adenocarcinoma suele mostrar mayor tendencia a presentar acúmulos celulares. En las imágenes, presencia de celularidad correspondiente a un carcinoma escamoso. En las imágenes, aspectos de adenocarcinomas. Los adenocarcinomas de cervix y de endometrio pueden presentar aspectos similares que pueden dificultar determinar cuál es su origen. Disposiciones celulares en las muestras citológicas de extendidos de mama. Las células galactofóricas están presentes en la mayoría de los casos de patología mamaria y pueden mostrar apariencia benigna o maligna. Un amplio espectro de alteraciones benignas de la mama, como las listadas en la imagen, lleva consigo la proliferación de ductos y de su epitelio. Las muestras citológicas dan lugar a la presencia de células ductales en láminas monocapas cohesivas de elementos epiteliales uniformes. En los procesos malignos, las células galactofóricas pueden presentarse en placas compactas, irregulares, con amontonamiento nuclear y poca adhesividad, mientras que los procesos benignos se presentan en colgajos y grupos con buen ordenamiento y se caracterizan por su buena adherencia intercelular en las placas. En la imagen, placas de células ductales normales dispuestas en un solo plano con discreto margen citoplasmático entre sí. Las lesiones papilares de la mama presentan un grupo heterogéneo
que se caracterizan por una configuración papilar del epitelio. En el papiloma, las células ductales aparecen agrupadas en placas de mayor o menor tamaño. Estas placas suelen mostrar buen orden y límites precisos. La dificultad de diagnóstico con el carcinoma papilar depende del grado de diferenciación del carcinoma papilar. En la imagen, grupo celular papilar. En el fibroadenoma, el patrón de los aspirados es dimórfico, con masas de células y núcleos desnudos. Aparecen placas compactas variables en forma y tamaño de células galactofóricas monomorfas, que pueden mostrar proyecciones digitiformes. Junto a ellas, provenientes del estroma, se observan núcleos conjuntivos, generalmente desnudos, fusiformes y aislados. En las imágenes, grandes láminas con proyecciones digitiformes de células epiteliales poligonales regulares con marcada cohesión. En las imágenes, células galactofóricas dispuestas de modo regular, con núcleos redondos y equidistantes entre sí. El tumor de células granulares presenta moderada celularidad en láminas y aisladas, de células poligonales redondas con citoplasma amplio, mal definido, granular y eosinófilo con núcleo excéntrico. Los extendidos citológicos presentan un fondo con material granular, consecuencia de la fragmentación de los citoplasmas. Imágenes correspondientes a un tumor de células granulares. El carcinoma ductal se presenta en acúmulos de células epiteliales neoplásicas, de disposición irregular y otros signos de malignidad. El grado de discohesión celular y las alteraciones nucleares dependen del grado de diferenciación del carcinoma. Las células epiteliales neoplásicas pueden mostrar variable grado de diferenciación y atipia. Los pobremente diferenciados presentan pequeños grupos, poca cohesión y células aisladas. Los bien diferenciados tienen células de carácter regular y citoplasma amplio. Los pobremente diferenciados son aquellos en que la atipia celular es más intensa. En las imágenes, acúmulos poco cohesivos de células con moderada atipia celular. En las imágenes, grupos celulares con muy discreta atipia celular. El comedocarcinoma de mama es una forma de cáncer de mama que se caracteriza por células anormales dentro de los conductos lácteos. Muestra la presencia de necrosis, considerable atipia citológica y pérdida de la cohesión entre las células neoplásicas. Los núcleos muestran considerable variación en su forma y tamaño y afinidad cromatínica. En las imágenes, fondo necrótico con abundante celularidad dispersa. En las imágenes, elementos aislados con marcada atipia celular. El carcinoma lobulillar muchas veces es difícil de diagnosticar, porque los caracteres de malignidad son sutiles. Muestra un aspirado celular moderado, monomorfo, de células pequeñas, aisladas y pocos grupos de escasas células cohesivas de no más de 10 elementos que pueden mostrar disposición en fila india. Muchas veces la muestra es pobremente celular. Las células son de pequeño tamaño y el grado de atipia es poco aparente. El citoplasma es escaso y poco evidente. El carcinoma medular en la punción aspiración es fácilmente de diagnosticar como maligno y como carcinoma medular. El extendido citológico presenta células grandes pleomórficas con abundante citoplasma homogéneo de bordes mal definidos, dispuestas en grupos y en forma aislada. El grado de atipia celular es muy marcado. Pueden apreciarse núcleos desnudos bizarros. Con frecuencia se aprecian células gigantes multinucleadas. Una peculiaridad del tumor
es la infiltración por linfocitos maduros. El extendido citológico se caracteriza por la presencia de 3 tipos de células, presentándose en variables proporciones. En las imágenes, aspectos citológicos del carcinoma medular. El carcinoma papilar presenta rasgos morfológicos similares a los carcinomas papilares de otras localizaciones. Presentan estructuras papilares tridimensionales, con presencia de abundantes células aisladas. La dificultad en el diagnóstico de este tumor dependerá del grado de diferenciación del tumor. Hay que señalar que el carcinoma ductal puede presentar áreas de diferenciación papilar. En las imágenes, extendidos citológicos correspondientes a carcinoma papilar. El carcinoma mucinoso puede presentarse en los extendidos de la punción-aspiración con diferentes patronos. El más específico corresponde con bolas o acúmulos o placas de células cohesivas embebidas en material mucoide denso. El segundo patrón sería láminas monocapas de células monomorfas y diátesis de material coloide leve. El tercero y menos específico es el patrón que recuerda a un carcinoma ductal infiltrante. En las imágenes, diátesis mucinosa con pequeños grupos celulares. La sustancia de fondo muestra masas de moco en el que aparecen incluidos pequeños acúmulos de células bien conservadas, de núcleo redondo y amplocitoplasma. Las células son regulares, con poca atipia, y muestran bastante citoplasma. Presencia de material coloide en el que flotan algunas células epiteliales malignas. En el carcinoma tubular, la celularidad en los frotis es escasa o moderada. Presenta formaciones tubulares y glandulares o en placas monomorfas, con escasa superposición nuclear. Los túbulos están bien ordenados, con solo un estrato de células cúbicas bastante bien diferenciadas. La atipia celular es poco marcada y las células son uniformes con núcleos redondos. En las imágenes, disposiciones celulares de elementos bien diferenciados en túbulos. En el carcinoma adenoide quístico, su localización primaria más frecuente es en las glándulas salivares, pero también puede darse en mama y en otras localizaciones, como las referidas en la imagen. Presenta un patrón cribiforme, compuesto por espacios quísticos tapizados por células epiteliales uniformes. La punción-aspiración muestra celularidad en placas y grupos celulares regulares con poca atipia y con áreas de apariencia cribiforme. Las formaciones cribiformes son esferoideas con sustancia eosinófila densa, rodeadas de células con núcleos hipercromáticos con citoplasma poco abundante. En las imágenes, material de membrana basal englobando celularidad monomorfa. En carcinoma metaplásico, bajo este término se engloba un grupo heterogéneo de tumores, caracterizados por la existencia de adenocarcinoma con áreas de diferenciación a otras estirpes celulares, epiteliales no glandulares o mesenquimales, en proporción variable. Histológicamente se caracteriza por una mezcla de componentes epiteliales y sarcomatoides, organizados en patrones glandulares y no glandulares. El carcinoma metaplásico de mama es un tumor raro y agresivo de cáncer de mama, caracterizado por presentar células tumorales con diferenciación escamosa y o mesenquimal, además del componente epitelial ductal usual. Son moderadamente celulares, con diátesis tumoral con restos necróticos. Las células tumorales fusiformes y las células escamosas coexisten con las del carcinoma ductal. Las células gigantes multinucleadas son características del carcinoma metaplásico. Se pueden apreciar haces de células fusiformes, semejantes a fibroblastos con núcleo regular.
Se pueden mostrar grupos de células epiteliales neoplásicas. Algunas muestran apariencia escamosa, mientras otras no. Es común la presencia de células gigantes multinucleadas tipo osteoclástico. El carcinoma apocrino es una neoplasia compuesto por células grandes con abundante citoplasma acidófilo. En los extendidos se presenta con células aisladas y en pequeños grupos con amplio citoplasma granular. Las células son grandes, con citoplasma acidófilo y núcleos grandes. En las imágenes, celularidad correspondiente a un carcinoma apocrino. Disposiciones celulares en muestras citológicas de glándulas salivares. El síndrome de Mikulicz es una variedad del síndrome de Sjögren, que es una enfermedad de origen autoinmune que afecta a las glándulas salivares. En la imagen, extendido citológico con presencia de linfocitos con agregados de células epiteliales benignas. Los adenomas monomorfos son neoplasias benignas en las que el epitelio forma un patrón regular sin evidencia de tejido mesenquimal. En la imagen, listado de los principales de ellos y extendido citológico de un adenoma monomorfo. El tumor de Warthin es un tumor citológicamente fácilmente reconocible. Está constituido por una mezcla de linfocitos, oncocitos y material amorfo. Los oncocitos están dispuestos en grupos cohesivos y láminas. En las imágenes, aspectos citológicos del tumor de Warthin. Detalle de la celularidad, con amplios citoplasmas finamente granulados de un tumor de Warthin. El adenoma oncocítico osifílico está compuesto exclusivamente de oncocitos. Los oncocitos presentan abundante citoplasma de bordes bien delimitados con citoplasma finamente granular. En la imagen, aspecto del extendido citológico de esta tumoración. El adenoma de células basales está compuesto de células epiteliales uniformes con variables patrones de crecimiento, papilar, tubular, canalicular y estructuras sólidas. Característicamente presenta empalizada de células y núcleos. La punción-aspiración está compuesta de células epiteliales uniformes, dispuestas en acúmulos, en cordones ramificados y filamentos. Estas células tienen núcleos redondos u ovales. En la imagen, extendido citológico de adenoma de células basales. El tumor mixto, adenoma pleomorfo, es el tumor benigno más común de las glándulas salivares. Contiene elementos epiteliales y estructuras mesenquimales. Debido a su heterogénea histología, presenta varios patrones citológicos. Para hacer el diagnóstico citológico, ambos componentes, epitelial y mesenquimal, deben estar presentes. La variación en los componentes epitelial y mesenquimal es muy amplia. Los componentes epiteliales están dispuestos en diversos patrones estructurales. Los elementos mesenquimales se caracterizan por matriz amorfa y células estromales. Las células estromales son fusiformes con núcleo alargado. En las imágenes, extendidos citológicos coexistiendo elementos epiteliales con elementos estromales. Los elementos epiteliales son cohesivos, generalmente en grandes agregados y láminas. Las células son redondas o cuboides, con moderado o escaso citoplasma. Los núcleos son uniformes, redondos u ovales. En las imágenes, elementos mesenquimales aislados y acúmulos epiteliales cohesivos de células redondas con escaso citoplasma. Cuando el tumor mixto sufre transformación maligna, puede asumir apariencia histológica de cualquier subtipo epitelial. Los tipos más frecuentemente desarrollados son el adenocarcinoma y el carcinoma indiferenciado.
La punción-aspiración refleja dos poblaciones celulares, el componente maligno y el componente residual benigno de adenoma pleomorfo. La muestra tiende a ser muy celular. El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más común de las glándulas salivares mayores y menores. Se caracteriza por la presencia de células mucosas, epidermoides y células intermedias. Las células mucosas tienen abundante citoplasma esponjoso pálido, son usualmente grandes, pueden asumir diferentes formas. Las células intermedias son células basalioides, basófilas, que deben su nombre a que su tamaño y apariencia es intermedia entre las células basales y las epidermoides. Las zonas de células epidermoides ocasionalmente forman perlas de queratina. La proporción de estas células y el grado de diferenciación tumoral varía de caso a caso. Histológicamente, el carcinoma mucoepidermoide está subdividido en 3 grados. La clasificación de las entidades en tumores de baja y alta malignidad se correlaciona con el cuadro clínico, el riesgo de metastatizar y la frecuencia de las recidivas. La punción-aspiración muestra acúmulos y células aisladas en las imágenes extendidos citológicos correspondientes a un carcinoma mucoepidermoide. El carcinoma adenoide quístico puede aparecer en varias localizaciones, siendo más común en las glándulas salivares, pero también pueden aparecer en otros órganos, como los listados en la imagen. Tiene apariencia cribiforme de células epiteliales limitando espacios quísticos. En las imágenes extendidos citológicos mostrando patrón cribiforme. El material que rellena los quistes, material de membrana basal, muestra coloración magenta con la tinción Maillum-Wallin y verde pálido o translúcido con la tinción de Papanicolau. La proporción de componente epitelial y de estructuras quísticas varía ampliamente de tumor a tumor. Las células son monomorfas, dispuestas en acúmulos tridimensionales y láminas. Las células epiteliales son uniformes en tamaño y forma. El núcleo es pequeño, redondo u oval, de tamaño uniforme. El citoplasma es escaso. El carcinoma de células acinares está compuesto de una variedad de células y patrones. Los bien diferenciados se caracterizan por citoplasma granular abundante, con núcleo de localización periférica. Los pobremente diferenciados son marcadamente pleomórficos. Dependiendo del grado de diferenciación, el núcleo varía en apariencia. Algunos aspirados muestran ausencia de atipia celular. Las células tumorales pueden semejar células acilares normales. Imágenes correspondientes a carcinoma de células acinares bien diferenciados. Es todo. Muchas gracias por la atención.